Perfecto ahí. Santiago y Bruno están escribiendo, a ver si los esperamos o... Ah, Bruno se suma ya. Ah, se suma Bruno, Bien. Santiago no, y no sé si la otra, la compañera de Perú y Damián tampoco sé mucho. Pero bueno, esperamos un minuto a Bruno y ya Sí, no. arrancamos con la clase. Hoy se sigue con la otra que habías dado vos, ¿no? Sí, hoy se sigue con la otra que vi yo. Creo que Ah, lo que me falta subirles es las PPT de Estefanía, porque yo le subí todo sí, el material, pero no la PPT. Ahora después se la pido y ya la subo. Y esta ya está subida. sí, sí, Esta ya. esta la vi, pero la de Estefanía me parece que ella iba a esperar que vos llegaras y eso, dijo que la mandaba y después Sí, me la subía. manda y yo la subo. Yo se la subo. Ah, Mañana se la subo. Y todos los videos los tienen porque los videos sí me los fue mandando sí, los Mateo. videos sí están todos ahí en el grupo, además, así que. Sí, sí, los videos por Buenas, eso. Hola, Bruno. ¿cómo estás, Verónica? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo bien. Florencia, Tenemos ¿todo también bien? ¿Cómo andan? acompañante. Qué divino Sí, estar con... estábamos acá haciendo los últimos aprontes y me demoré un poquito. Cero problema, cero problema. Bueno, le preguntaba a Florencia cómo habían estado las clases con Estefanía y bueno, me dijo que habían estado buenas, sobre todo porque Estefanía fue quien validó y adaptó muchos de esos instrumentos. Sí, sí, total, total. Súper amena las clases y súper clara, Estefanía también y nada, muy buena, la verdad, muy linda las clases. Bueno, genial. Bueno, nosotros hoy vamos a volver a reenganchar con la PPT que yo di el último día antes de que diera sus dos clases Estefanía, que ya voy a compartir la pantalla. Me fui al informe de evolución. Esto, acá. Vamos a empezar por acá. Bueno, si ustedes se acuerdan, más allá que las clases pasadas, ustedes vieron con Estefanía el IBD revisado, que era el inventario de burnout. Vimos también el COD, que es el nuevo cuestionario de optimismo deportivo, el LOT, que es el cuestionario de optimismo más utilizado, pero que tiene varias carencias a nivel de propiedades psicométricas. Bueno, vieron el POMS, que también es un cuestionario muy utilizado. Esa, si no me equivoco, fue la última clase que tuvieron con Estefanía. Y conmigo habían visto lo que hacía la ansiedad precompetitiva y habíamos visto también todo lo que hace a las fortalezas de la herramienta cuestionarios, ¿no? Que vimos que era una herramienta sumamente potente, que tenía muchas fortalezas, pero que también teníamos que observar algunas debilidades que presentaban. Bueno, en el día de hoy tenemos otra serie de cuestionarios y a ver, es innumerable la cantidad de cuestionarios que hay, porque para cada variable psicológica hay muchos cuestionarios y lo que sí siempre tenemos que tener en cuenta es que haya una coherencia entre el modelo teórico que vamos a elegir y el instrumento de medida. Eso es fundamental porque también vamos a ver hoy algunos cuestionarios de motivación y ese cuestionario de motivación siempre tiene que ir alineado con el paradigma teórico. No podemos cruzar un modelo teórico con un instrumento que no fue creado desde esa forma de mirar el mundo o de esa forma, de alguna manera, de entender esa definición de la habilidad psicológica. La primera habilidad psicológica que vamos a ver hoy tiene que ver con la concentración.
Y específicamente vamos a ver un instrumento que es muy utilizado no solamente para evaluar, sino también hasta para entrenar esta habilidad. Es un juego, tienen que ver con una serie de números que están desordenados y tiene, por un lado, una finalidad diagnóstica, nos establece rangos de puntuación que nos permite hablar de una concentración muy baja, moderada y otra elevada, pero también es un instrumento que nos permite ir desarrollando cierto entrenamiento para encontrar estrategias de afrontamiento para hacer frente a los distractores, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver justamente tiene que ver con los conceptos teóricos, como decimos siempre, para todas las habilidades, lo primero que tenemos que ver es cuál es la definición conceptual. Quiere decir, ¿qué es esto? Cuando estoy hablando de concentración, ¿qué quiere decir? Cuando estoy hablando de atención también. Primero y muy importante, atención, concentración son dos habilidades psicológicas que están muy emparentadas, pero que no son lo mismo. Tienen diferentes funciones y de hecho tienen diferentes orden de aparición. La primera en aparecer es la atención, ¿sí? La atención es un mecanismo que está muy relacionado con los sentidos. Tiene que ver de alguna manera cómo nuestros sentidos van captando toda la información que hay dentro del entorno y esto de alguna manera nos va permitiendo seleccionar aquella información que nos resulta efectiva o que es importante para la actividad que estamos realizando, por ejemplo, para el tipo de deporte que vamos a realizar, y nos permite dirigirla. Entonces, ¿cuál es la función de la atención? Para mí siempre lo explico como una función tipo escáner. Yo entro a un lugar, por ejemplo, yo entro a una cancha de tenis y lo que haría la atención a través de los 5 sentidos es, y miren mi mano, tratar de hacer como un paneo general de todo lo que hay, desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo táctil, desde lo olfativo, es decir, cuanta más cantidad de información nosotros logremos recabar, de alguna manera mayor información sobre ese evento vamos a tener. Ahora, cuando yo entro a esa cancha de tenis, salgo de ese túnel y me encuentro con esa información, yo voy a poder mantener, dirigir y sostener toda esta información durante un tiempo muy limitado. ¿Por qué? Porque esta tarea es una tarea que cansa, porque todos nuestros sentidos están puestos a disposición de recabar esa información. Entonces, aproximadamente el proceso atencional dura unos 20 minutos. Entonces uno dice, pero pará, si dura 20 minutos y un partido de fútbol son 2 tiempos de 45, ¿qué pasa con el resto del tiempo donde no tengo esta capacidad estimular? Y pensemos nuevamente en el tenis, un deporte donde no hay un límite de tiempo, porque un partido puede durar 1 hora 45 o puede durar 4 horas. ¿Qué pasa con nuestra atención? Bueno, nuestra atención baja, decae, porque se debilitan esta capacidad o estos canales de procesamiento que tienen nuestros sentidos. Y ahí es donde puede entrar el segundo proceso psicológico, que es más profundo, que es la concentración, en donde de toda esta información enorme, porque abrimos el foco que hace la atención, la concentración cierra y la dirige específicamente a aquellos objetos o a aquella información que realmente es importante y relevante para la tarea que nosotros vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, si seguimos con el tenis, quizá vamos a dejar de ver la tribuna, vamos a dejar de ver toda la cancha y probablemente, por ejemplo, podamos ver la línea de la red, a veces poder ver los rectángulos que hacen a la cancha o al lado del rival. Entonces vamos a seleccionar parte de toda esa información que antes recogió la atención y le vamos a poner ciertos límites y esto nos va a permitir aumentar el tiempo que esta información elegida se mantenga dentro de nuestro proceso de la concentración. Y a eso se le llama focalizar, que es poner foco en aquellos aspectos que son relevantes.
Entonces, entre el juego de la atención y el juego de la concentración es que nosotros vamos a poder ir sorteando todo el tiempo que lleve nuestra competición deportiva. ¿Esto permite que entren distractores? Sí, pero si nosotros tenemos un buen entrenamiento de la concentración y atención, los distractores o la bajada atencional se va a dar en un proceso que no es relevante y determinante en una competición. Si nosotros no tenemos un buen manejo y no entrenamos esto, puede que justamente ingresen los distractores en momentos que son relevantes y determinantes. Por eso es tan importante evaluar y entrenar estas dos primas hermanas, estos dos procesos psicológicos que están sumamente vinculados. Entonces, recuerden, yo siempre armo con las manos. Atención, abre, recoge toda la información posible. Concentración, cierra, dirige, focaliza y sostiene a lo largo del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y esto es lo que nosotros vamos a tener que enseñarle a nuestros deportistas a qué momento es el que abrimos para recabar información y a qué momento cerramos para evitar distractores y para sostener a lo largo del tiempo. Entonces, este es el gran desafío que tenemos para cada deporte, saber cuándo abrir y cuándo cerrar. Es muy importante que nuestros deportistas o que los entrenadores de los deportistas nos comenten cuáles son los momentos relevantes en una competición para poder entender cuándo abrimos y cuándo cerramos. ¿Sí? Además de esto de abrir, cerrar y todo lo que es fundamental como estrategia, existen varias dinámicas y hasta varios cuestionarios. ¿Sí? Hay un cuestionario que es muy utilizado, que se llama TICE, que tiene casi 300 ítems y que nos permite ver a lo largo de una ventana qué tipo de atención, concentración requerimos, en dónde hay que poner el foco, si hay que ponerlo más en el afuera, más en el adentro, qué tipo de combinación hay. Si bien el TAIS es sumamente conocido, realmente en el ámbito deportivo tener casi una hora para solamente aplicar un instrumento de evaluación es prácticamente imposible. Es decir, trabajar en una institución o trabajar con varios deportistas al mismo tiempo y que solamente contesten en 45 minutos, una hora, un cuestionario, no es visto como algo económico en el tiempo, sobre todo para ver después lo que nos ofrece como resultado el TAIS. Si bien reconozco que tiene grandes fortalezas y propiedades psicométricas, no es un instrumento de medida que yo utilice para trabajar la concentración-atención. Les voy a mostrar ahora el que utilizo, pero además me gustaría poder trabajar con ustedes, que lo hicieran, para que podamos tener en claro cómo es la consigna y qué tipo de posibilidades de trabajo nos da este test de rejilla. Así que si Bruno estás ahí, por más que estés acompañado, y Florencia, yo ya la próxima diapo lo vamos a poner como para poder jugar y hacer esta aplicación. ¿Sí? La consigna que tenemos del test de rejilla es que van a ver una cuadrícula con números, con 100 números, que va del 00 al 99 y que están todos desordenados. Y ustedes van a contar con un minuto, es decir, 60 segundos, para intentar ordenarlos desde un punto de vista mental. Es decir, que vamos a intentar ir encontrando el 00, el 01, el 02, hasta poder alcanzar en ese minuto el mayor número dentro de este orden que vamos encontrando, que vamos buscando. ¿Están prontos? Me voy a poner el cronómetro. Denme Sí, prontos. un Pronta. minutito que encuentre el cronómetro. Y lo tenemos acá. Empiecen nomás.
Tiempo. Flo, ¿hasta qué número encontraste? Llegué al 09, un desastre. Perdón, al Cero 9. nueve, sí. Perfecto, al No, 09. yo también al 9 iba a decir lo mismo, Florencia. Vos Bien, sabés al que 9. además yo uso pilas de técnica. Y claro, nunca la, o sea, creo que la hice cuando la aprendí contigo, pero hace 1000 años y nunca más la había hecho. Y ahora digo, no puede ser que me esté costando tanto si la veo re seguido. Y no Claro, puedo. Y no, llegué a pero 9. una cosa es verla y ofrecerla a Sí, sí, otro, y otra claro. cosa es poder hacerla a uno, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, el test de rejilla lo que nos va marcando es ciertos rangos, ¿sí? Del 00 al 09 habla de un umbral bajo de concentración, del 10 al 19 un umbral moderado y del 20 para arriba un umbral elevado. Igualmente, cuando nosotros vemos que de 100 números, a partir del número 19 es elevado, esto habla de lo tan limitada que es nuestra capacidad atencional, o más que limitada, de lo tan poco desarrollada que es. Entonces uno dice, bien, bueno, con este cuestionario entonces yo puedo saber que tenemos una baja, moderada o alta. Sí, pero solamente utilizar esto de este cuestionario es desperdiciarlo. Porque lo siguiente que tenemos que aprovechar y que incluso es hasta más rico, es preguntar cuáles fueron las estrategias que el deportista, y en este caso yo se los voy a preguntar a ustedes, utilizaron para poder bloquear los distractores. Es decir, yo tengo 100 números y 99 son distractores, porque me están interrumpiendo el encontrar este orden para cumplir la consigna. Entonces, Bruno, ¿qué estrategias utilizaste para tratar de ir encontrando los números y bloquear el resto? Bueno, en principio empecé siguiendo como un orden de arriba hacia abajo, ¿Así o este, así? ¿En horiz- columna o en línea? horizontalmente, claro, haciendo Bien, como un así. barrido horizontal y bajando, Perfecto. eh, y me iba como guiando con la lapicera, digamos, como para no perder ahí el foco, pero por momentos, o sea, esa estrategia, digamos, que encontré, me desorganizaba, entonces empezaba como a buscar aleatoriamente y después la retomaba, entonces no pude como mantener esa estrategia, digamos. Bien, pero puede haberse, de alguna manera podemos interpretar que esta estrategia de ir de forma horizontal en un momento te dejó de resultar efectiva y trataste de probar otra, que era quizá estar desordenado, y tampoco, y volviste a la misma. Claro. Flo, en tu caso, ¿qué estrategia utilizaste? Yo al revés, yo arranqué desordenado porque creía en mi criterio de que conocía la técnica y más o menos, viste, me acuerdo dónde está algún número y arranqué tipo aleatorio y después cuando vi que me empecé a trancar, empecé vertical, así, Hiciste por de columna. arriba Bien, para abajo, sí, así, muy bien. perfecto. Y A ver, ta, bien. Muy bien. bien. Sí. Ahí lo que nosotros podemos ver es que ustedes, los dos, utilizaron dos técnicas. La primera fue como una espontánea que generaba desorden, la otra es, en un caso fue por fila, la otra fue por columna. Pero acá la propuesta es que en realidad tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de estrategias, porque cuando me canso, por ejemplo, está la estrategia serpenteo, que es fila, pero hago así. En vez de empezar siempre así, de izquierda a derecha, yo puedo empezar acá, seguir por abajo e ir así. Otra podría ser por columna. Flo dijo que iba de abajo hacia arriba, pero puede ser también de arriba hacia abajo. La otra puede ser, por ejemplo, visualizar el primer número. Yo sé que los primeros 9 números, o los primeros 10, porque va del 0 0, tengo que tratar de encontrar el 0 primero. Entonces, fijarme solo el primer número. La otra técnica que puede haber es cuando encuentro un número que no es inmediatamente el siguiente, por ejemplo, estoy en el 4 y encontré el 7, pero me falta el resto, me guardo, como hacen los niños que se ponen, me guardo en la Sí. cabeza tratando de recordar dónde quedó para poder volver ahí. Yo Entonces, esa la usé también, ujú, pero después me di cuenta que me mareaba un poco. Pero bien. igual te ayuda, te sirve de ayuda a memoria. Por lo menos sabes más o menos dónde está ubicado, viste, el otro número. ¿Ah? En ese momento te genera cierta confusión porque no hay entrenamiento de esto. Cuando uno
aprende a trabajar con esto y con los distractores, puede haber una coexistencia de información, es decir, que haya simultáneamente información distinta y que yo la puedo mantener guardada. Entonces, este no es solamente un instrumento para evaluar, porque realmente que me diga si tengo bajo, moderado o alto, con números que son tan bajos en general, no me está dando mucho. Pero sí preguntar qué tipo, qué cantidad de estrategias de afrontamiento tengo, si me frustro o no, si entro en caos, cuando esto vuelvo al vacío, porque de alguna manera siento que no me están resultando o siendo útiles. Entonces, esto es lo más importante del test de rejilla. E invitar nuevamente a los deportistas a que puedan jugar la mayor cantidad de veces, ¿sí? Me acuerdo que un estudiante me decía, pero entonces yo no puedo acordar de memoria el lugar donde están los números. No, es inviable. Es inviable porque están 100% desordenados y nuestra capacidad mental no está. Y además, si nosotros quisiéramos recordar específico el lugar, no estaríamos trabajando la habilidad concentración, sino que estaríamos trabajando la habilidad memoria. Por lo tanto, cambiaría la consigna, ¿sí? Y por eso hay gente que dice, bueno, no, yo se los doy para que lo marquen en un lugar, así recuerdan el lugar. Recordar el lugar no es trabajar la atención, es trabajar la memoria. Entonces, tenemos que tener claro estos conceptos porque son bien distintos. Si nosotros le cambiamos la consigna, probablemente el test deje de ser útil no solamente para evaluar, sino para entrenar la concentración. ¿Ah? Es importante tener esto claro, porque es lo mismo, si le doy una cuadrícula y le permito el uso Para de que vamos a hacer colores, una pregunta. sí, decime, Bruno. Perdón, que abrí el, Mm. el micro antes. No, en este caso de, por ejemplo, en deportistas que ya conocen más o menos la rejilla y que de repente puedan acordarse de algún número, supongo que igual arrancar No de se van ahí a acordar, no no se se van a pueden acordar. acordar, no. O, por ejemplo, se le puede proponer, se me ocurría ahora, ¿no? O sea, el mismo ejercicio, pero arrancando del 20, por ejemplo. ¿Tiene la misma Mira, validez o tiene que arrancar del cero siempre? No, no necesariamente puede estar bueno, lo que tenés que mover es el sistema de puntuación, los rangos. Si empieza del 20, va a ser del 20 al 29 bajo, del 30 al 39 moderado, y así es igual. Pero, Bruno, es imposible recordar de memoria el orden. ¿Ah? Es Bien, más, lo que puede funcionar es que traten de localizar uno y vos decís, bueno, sí, el 00 lo voy a poner en este lugar. Sí, se acuerdan el primero, pero después ya está. Es decir, este test no permite que la memoria entre, salvo que prefiero. vos le permitas que empiecen a rayarlo, que empiecen a utilizar colores, que empiecen, ahí sí. Si vos dejás que en vez del punto de vista abstracto empiezan a ingresar elementos para marcar y para que el proceso que quede sea memoria, sí, ahí ya cambia el instrumento. ¿Ah? Entonces, tenemos que Buenísimo. tener claro esto, pero no es una mala idea esto de dejar que empiecen por el 20, lo podés hacer, pero también tener la tranquilidad que si empiezan siempre del 00, no van a recordar el orden de los números. El orden sí, el 0001, el Bien, lugar en donde están ubicados. bien. No, y se me ocurre que es como, digamos, bastante sencillo en su, digamos, perdón, dame un segundito que, Juaco, vení, ¿Mm? sacate eso de la... Que tal vez se pueda como utilizar, no sé, en algún ámbito de entrenamiento, de cancha, como parte de algún trabajo, no sé, interdisciplinario ahí con algún profe. Se me ocurría como eso, ¿no? Mira, esto yo después de que les hago la técnica pura de rejilla, les pido a los entrenadores y sobre todo a los preparadores físicos que utilicen dentro de esta primera parte de entrada en calor o de puesta a punto, en realidad del acondicionamiento físico, que puedan utilizar colores o consignas que, por ejemplo, pueda ser el rojo a la derecha, el verde a la izquierda. Entonces vos decís, bueno, empezamos con este tema de qué significa un color y un lugar. Entonces vos decís, nuevamente, es atención y demás. Si vos, en esos casos, no complejizás la tarea, es decir, por ejemplo, que después le tengas que decir color y yo te voy a hacer cuentas, si es número par, derecha, si es número par, izquierda.
Si vos solamente les ponés color rojo y color verde con los conos para que digan a qué lugar van, la habilidad psicológica es memoria. Si vos le vas complejizando y le decís pares, impares, color y empezás a cruzar la información, es concentración, atención y sobre todo hasta concentración, atención y bloqueo de distractores. Entonces, ¿qué es lo ideal para evaluar y entrenar esto? Que tengamos técnicas puras, específicas, como es el rejilla, y después que en el ámbito aplicado esto se pueda desarrollar y plasmar en ejercicios propios del deporte que se esté practicando. ¿Ah? Entonces, lo mismo puede pasar en que vos hagas mirar a alguien en una pizarra y tengan 7, 8 palabras escritas iniciando con A y vos le pidas como consigna que te diga 7 palabras con B larga. Entonces vos estás mirando la A y tenés que decir B larga. Entonces esa incongruencia es la que nos permite trabajar la concentración, atención. Entonces, siempre después de este tipo de técnicas hay que ir a otras más profundas y que se lleven adelante en el ámbito específico del deporte que uno está desarrollando. Pero tenemos que empezar por la base, ¿no? Y es que ellos puedan reconocer el proceso básico. Y acá en el test de rejilla es uno de los lugares donde está el proceso básico, ¿sí? Para que tengan acá una idea que les quede, acá está un poco los rangos puestos. Si ustedes modifican el inicio, tienen que mover los rangos para que vuelvan a entender cuáles son esos niveles bajo, moderado y alto, ¿sí? Y antes de pasar al siguiente, también es importante que sepan que hay otros test u otros juegos que tienen que ver en el proceso de la atención y concentración, que no son específicos de la atención-concentración, pero que sí trabaja la interferencia afectiva o la aparición de distractores. Yo no sé si ustedes conocen el test de efecto Stroop, ¿sí? El test, para contarles rápidamente, el test de efecto Stroop es ese que tenemos una palabra que está escrita con un color y lo que le preguntamos como consigna es, diga con qué color está escrita esa palabra, ¿no? Entonces, si la palabra es roja y está escrito en rojo, hay un muy bajo nivel de interferencia afectiva. Pero si, por ejemplo, tenemos casa escrito en azul, ya empezamos a tener una leve interferencia porque tenemos una palabra que es un objeto con un color con el que está escrito. Entonces ahí la respuesta correcta sería azul. Pero después tenemos un nivel muy elevado de interferencia, que es, por ejemplo, tener la palabra amarillo escrita en verde. Entonces tenemos amarillo, que es un color, pero la tinta con la que está escrita es verde. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Es verde, pero el nivel de interferencia es muy alto. Entonces, en este caso, si bien no trabaja directamente la concentración o atención, la interferencia afectiva también de alguna manera influye en este proceso atencional y en esto de sostener a lo largo del tiempo. Entonces, poder utilizar la mayor cantidad de dinámicas, de juegos, que en este caso en el efecto Stroop lo que nos da como respuesta es aciertos y errores, y por otro lado el tiempo que me llevó, yo puedo ir jugando con los deportistas para que estas dinámicas las hagan en su casa, compitan entre sí y nos permita ver si tienen cada vez menos cantidad de errores y a la vez el tiempo de respuesta es más cortito. Entonces, la idea de la atención-concentración es tener técnicas efectivas que nos permitan ponerle un número y nos permitan tener un lugar, pero también después utilizar la misma herramienta como un formato de entrenamiento. Y después ver, y sobre todo nosotros como agentes de salud, cómo le podemos sugerir a los entrenadores y preparadores físicos que puedan hacer el uso de colores, ruidos, por ejemplo, de que nos digan cuentas, las tablas y demás, mientras generan otras tareas. Es decir, perdón, que haya una simultaneidad de estímulos frente a una misma tarea, buscando que la persona sea capaz de lidiar con distractores y pueda ser capaz de elegir aquello que solamente, en este caso cuando hablamos de elegir, hablamos de focalizar en aquello que es realmente relevante.
¿no? Algo muy concreto, por ejemplo, después de hacer el efecto Stroop, es poder pedir a los entrenadores que ven por ejemplo, en un ejercicio de definición, esto puede ser para el hockey, para el handball, para el fútbol, para el básquetbol, utilizar pelotas de diferentes colores, hacer que los deportistas estén en filas más atrás, que cuando están en este trayecto de estar corriendo, en ir en búsqueda de la pelota, a mitad de camino uno le grita qué color es el que va a tener que elegir de pelota para poder ejecutar ese tiro. Tenemos, por ejemplo, en el hockey, bocha naranja, bocha blanca, bocha rosada. La jugadora sale de la mitad de la cancha, pero no sabe qué color de bocha va a tener que elegir a la hora de tirar. Y en la mitad del trayecto yo grito naranja. Entonces, en ese trayecto va a tener que discernir de las tres posibilidades cuál es. Entonces, lo que va a hacer ahí es cerrar el foco atencional. Entonces se dan cuenta que antes lo habíamos visto en el efecto Stroop y lo habíamos visto antes en el rejilla. Entonces, ¿cómo de algo puro yo me lo puedo llevar después a un ejemplo práctico? Entonces, es muy importante esto. A mí me gusta también jugar mucho con elementos geométricos, ¿no? Por ejemplo, cuando acompañé a deportistas que estaban en el ciclo olímpico, que eran de vela, el formato de vela que tiene que hacer regatas que va recorriendo boyas, la figura que se repite mucho es la de un rombo. Es una boya de partida, una boya a mitad de camino que se abre, una boya que en la mitad de camino no es boya, es imaginaria, pero se tienen que abrir. Tienen que cerrarse para ir a la otra boya, porque realmente hay dos que están así. Entonces, el formato es rombo. Abro, cierro. Entonces, ese tipo de figuras geométricas, por ejemplo, a mí me permite decirle al deportista cuándo tenemos que abrir a todos los sentidos, por lo tanto es atención para recabar información, cuando tengo que cerrar. Entonces es muy importante esto, pero siempre y cuando yo antes lo haya medido y lo haya entrenado. Si no, desde el lugar más puro, desde el proceso básico de atención-concentración. Recién después lo llevamos al ámbito aplicado, sea el agua, sea la cancha, sea el tatami, donde sea. Pero primero tenemos que poder entender el proceso puro. Una vez que lo comprendemos, adaptarlo al deporte específico es una cuestión de creatividad, no es más que eso. ¿Sí? Entonces, mis sugerencias a la hora de trabajarlo puro, el efecto Stroop y rejilla. Son dos de los elementos que más quiero. ¿Puede haber otros? Sí, hay un millón de cuestionarios, pero estos dos son divertidos, son agradables, permiten además de evaluar, entrenar, entonces son de los dos que más utilizo para esta habilidad. Y después sí, a la cancha con mucha creatividad, a utilizar ya el proceso de atención-concentración, pero específicamente en la situación o en el escenario deportivo donde se va a competir. ¿Sí? De esta habilidad, ¿alguna duda, pregunta o algo que me quieran hacer? ¿Mm? No, de mi parte no, todo Bien. impecable. Bruno, No, no, de mi parte todo bien. perfecto. Bueno, ahora vamos a la motivación. Y como hoy yo les comentaba, es fundamental para poder evaluar una variable psicológica, primero poder definirla conceptualmente, ¿no? Esto de qué es lo que quiere decir esa variable. ¿Por qué? Porque justamente la variable motivación es una de las variables más trilladas y conocidas en el mundo del deporte. Entonces hay millones de definiciones, millones de modelos teóricos y por ende una gran cantidad de cuestionarios. Pero para eso tenemos que realmente establecer desde qué lugar lo vamos a utilizar. Yo les voy a traer dos cuestionarios de motivación desde una teoría que se llama la teoría de metas de logro. Es una teoría que aparece en el ámbito de la educación y que el deporte la adapta y se la lleva justamente por ser considerada muy valiosa. Pero también hay otra teoría que es muy utilizada en el mundo del deporte, que no la vamos a ver, que es la teoría de la autodeterminación y que tiene un cuestionario específico. En realidad la teoría de la autodeterminación es una macroteoría porque tiene muchos modelos teóricos dentro de sí misma y
utiliza otro tipo de cuestionarios. Pero yo realmente me marco y de alguna manera priorizo el modelo teórico de las metas de logro porque me resulta muy efectivo y porque, como vamos a ver, discrimina una variable individual, que es lo que cada sujeto o cada deportista trae, y una variable contextual, que tiene que ver con cómo el entrenador, los pares y los padres perciben de alguna manera las claves del éxito o fracaso y cómo eso permite motivar hacia una motivación más sana y adaptativa o por el contrario, hacia una motivación que es menos saludable. Entonces es un modelo teórico que me gusta mucho porque tiene una variable individual y una variable ambiental, ¿sí? Voy a empezar por la variable, ahí vamos a decir individual, pero este sería el esquema de la teoría de metas de logro. Es lo que cada uno trae, le vamos a llamar orientación personal o orientación motivacional, y lo que el entorno genera, que le vamos a llamar clima motivacional. Esta también es una teoría que tiene muchas interacciones y nos dice que cuando empieza a interactuar lo que uno trae con lo que el entorno genera, va a determinar un tipo de implicación hacia el deporte. Es decir, va a generar un tipo de implicación más saludable y más adaptativa o un tipo de implicación menos saludable y adaptativa. Entonces, de cómo se dé esta combinación, también va a depender qué cantidad de tiempo vamos a estar adheridos al deporte y sobre qué vamos a poner el foco, sobre el resultado, por ejemplo, o sobre los progresos. ¿Mm? Cuando nos vamos a la variable individual, que tiene que ver con esto de la orientación motivacional. Bueno, acá es como cada uno, cada individuo, cada deportista que nos llega, va a juzgar qué es ser exitoso o qué es ser fracasado. Yo, Verónica, puedo entender que ser exitoso es ganar, mientras que Florencia puede entender que ser exitosa es haber mejorado de la vez anterior. Para Bruno, de alguna manera, ser fracasado es perder, y para mí, quizás ser fracasado es no haber mejorado de mi versión anterior. Entonces, lo que va a establecer la orientación motivacional es de alguna manera qué significa para mí ser exitoso o ser fracasado. Entonces, esto va a venir con mi historia. Y tenemos dos posibilidades, les voy a pasar rápido si podemos ver las dos. Tenemos dos posibilidades o dos dimensiones que se llaman que son ortogonales. ¿Qué significa que son ortogonales? Que las dos pueden estar altas o que las dos pueden estar bajas. Porque una esté alta, la otra no tiene que estar baja. Es decir, que acá se pueden mover las dos de forma independiente. Cuando hablamos de que alguien tiene una orientación motivacional a la tarea, quiere decir que esa persona va a utilizar como parámetro a sí mismo. Es decir, que el espejo sobre el cual se va a evaluar es la propia persona. Va a entender que el éxito va a estar dado por el esfuerzo, el progreso personal y la superación. Es decir, que yo haga las cosas mejor que la vez anterior, para mí eso va a significar éxito. El objetivo sobre el cual se para una orientación motivacional a la tarea es sobre la formación personal. Es decir, es la adquisición de dominios, la adquisición de competencias. Y está muy relacionada con una motivación intrínseca. Quiere decir, con el placer de hacer la tarea. Entonces, como vemos, es una orientación muy saludable, una orientación que deja mucho control a la persona, porque depende de la cantidad de esfuerzo, sacrificio y entrenamiento, yo tengo la posibilidad de mejorarme. ¿Ah? Mientras que si vamos a la otra, que tiene que ver con la orientación al ego, ahí lo que vamos a ver que la persona va a compararse con los demás. Es decir, que el foco está puesto en la comparación social. La percepción del éxito está puesto en ser mejor que el otro. El objetivo, de alguna manera, es demostrar que soy mejor que los demás. Y esto está relacionado con una motivación extrínseca. Quiere decir, con obtener premios, con ser el primero, con tener estatus y demás. A ver,
pregunta es, ¿está mal querer ganar? ¿Está mal querer ser mejor que los otros? ¿Qué piensan ustedes? Y yo creo que no, porque en realidad siempre uno debe, o sea, orientarse a cierto resultado, ¿no? Tal vez lo que no sea tan sano es hacer una valoración propia en función solamente de ganar o no ganar, ¿no? O sea, sin considerar todos los factores que son más allá que el resultado. O que la Exactamente. imagen de uno o la concepción que uno tenga de su rendimiento solo pase por eso. ¿Mm? Tal cual lo que decís, ¿no? Es decir, si solamente pasa por eso, ustedes piensen que yo estoy en un equipo en donde el rendimiento general del equipo es mediocre, es promedio, pero yo soy la mejor. Si toda mi motivación está puesta en ser la mejor, yo soy la mejor de los mediocres. Ahora, ¿qué pasa cuando yo que me considero sumamente exitosa, la mejor, siempre tengo logros y estatus? Voy a nivel internacional y me encuentro que como solamente mi percepción del éxito y mi motivación estaba puesto en ser la mejor, pero dentro de un grupo que no buscaba, por ejemplo, la mejor versión de cada uno, sino dar el mínimo, y ahora me encuentro con gente que es mucho mejor que yo. Mi motivación decae y se destruye. Entonces, ¿por qué decimos entonces que es ortogonal? Porque lo ideal sería que tanto la orientación al ego como la tarea estén elevadas, que yo sea mi mejor versión y que esa mejor versión de lo que puedo dar pueda ser mejor que los demás. Eso sería lo ideal, ¿no? Por decir, a ver, si yo quiero ser titular, le tengo que ganar al resto de mis compañeras para ganarme estar dentro de las 11 en mi equipo de hockey. Entonces, para mí, hay una comparación social porque yo me estoy midiendo con otra. Ahora, ¿de eso depende sentirme exitosa o no? No. Depende de que yo sienta que además de que quiero tener ese lugar, estoy dando lo máximo de sí, estoy entregando el 100 y estoy mejorando en relación a mi versión anterior. Entonces, esa combinación de las dos dimensiones sería realmente lo ideal. Lo que no es ideal es que solamente mi orientación esté centrada en el ego, es decir, en esto de querer ganar a cualquier costo. Esto sería poco saludable porque es una motivación muy frágil y muy superficial, que además depende de quiénes son mis compañeros, porque si mis compañeros cambian y yo dejo de ser de alguna manera la mejor, esto puede darse no porque yo haya empeorado, sino porque los otros mejoraron o cambiaron. Entonces, no ajusta demasiado a realidad la orientación al ego, porque en realidad lo que nos está diciendo que en este momento, dentro de los que estamos acá, yo soy la que más rindo. Pero eso no es una información que me diga determinada, digamos, que me deje en una situación clara en relación a mi rendimiento. ¿Mm? Entonces, para esto, ¿me querés hacer una pregunta, Bruno? No, iba a hacer un comentario nomás Dale. de una situación, nada, es un poco autorreferencial, pero capaz que aplica. Justo hablábamos un poco con un compañero de trabajo que jugamos los dos en el día universitario, obviamente, ¿no? Mm, Yo ya tengo edad para jugar en pre-senior, digamos, ¿no? mm, Y él tiene, pero claro, justo se cruzaban los dos equipos y le digo, vos tenés que jugar en mayores, vos bajá a jugar, juega en pre-senior. Me dice, no, yo me siento bien así, aparte me siento como que juego bien, digamos, vigente, competitivo. Y le digo, mirá, yo la paso horrible un poco los domingos, porque claro, o sea, me llevo 10 años, 12 años de diferencia con mis rivales a veces, pero bueno, es mi forma de sentirme que mejoro, o que por lo menos trato de encontrar, no sé, el máximo rendimiento posible, sentir que pasar de división, de categoría, teniendo un poco más para dar, o sea, tal vez me sienta muy bien, pero en relación a mí mismo sería, no sé, dejar de intentarlo, ¿no? Y teníamos como ese debate, ¿no? De decir, bueno, yo mientras pueda, capaz que el año que viene ya pego el cambiazo, ¿no? Pero lo claro. voy a seguir intentando y me gusta como, ¿no? Medirme con rivales más exigentes para, bueno, yo empujar un poquito más también, ¿no? Bien, pero mira cómo hay media en las dos. Está intentar mejorar y ver la comparación social. Acá el centro, lo que no sería tan adaptativo es que la clave del éxito yo ponga en ser mejor que los demás.
en tener la mirada puesta en la comparación social. Porque, a ver, yo fui una deportista de alto rendimiento, yo amo ganar, amo competir, amo ser mejor que los demás, pero mi motivación o mi éxito no depende solamente de eso, sino depende de ver cómo adquiero dominios, cómo voy teniendo competencias que cada vez van mejorando. Entonces, cuando se da esa combinación, es un efecto muy potente. ¿Mm? Bueno, para esto hay un cuestionario, ¿sí? Bueno, perdón, me adelanté porque acá está el marco teórico de los dos cuestionarios. Se mide con cuestionarios diferentes lo que es la orientación de lo que es la variable ambiental, que es clima motivacional, ¿sí? Acá en el clima motivacional, como es una variable ambiental, parte de lo que cada uno trae, es decir, que parte de la orientación, pero esto de alguna manera se toma en cuenta con la interacción de lo que cada uno trae y la influencia social, ¿sí? ¿A qué le llamamos la influencia social? Por ejemplo, a las instituciones deportivas. Cada institución deportiva tiene una filosofía de trabajo, tiene determinados valores que jerarquizan y tienen señales claras de lo que significa éxito y fracaso. Entonces, no solamente es lo que la persona trae, sino lo que la persona trae de alguna manera uniéndolo, influenciándose con lo que son esas claves tan marcadas de éxito o fracaso. Y esto es muy real. A ver, yo como psicóloga de Nacional tengo muy claro que no todos los deportistas que vienen a Nacional son jugadores para estar en ese club. ¿Por qué? Porque las medidas de éxito y de fracaso son muy potentes, hay mucha presión y no todo el mundo está preparado para tolerar esas claves del éxito, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno entra en la preséptima, con 12 o 13 años, y viene del baby fútbol siendo capitán, siendo goleador y demás, vos venís con una clave del éxito muy marcada. Yo meto goles, yo dirijo a mis compañeros, yo soy líder. Pero ¿qué pasa cuando te encontrás en un club en donde los 35 compañeros vienen siendo los mejores de ese club de referencia de baby fútbol? Y donde vos antes eras capitán y goleador y ahora, por ejemplo, casi no tenés minutos. ¿Cómo sostenés esa motivación? ¿Cómo sostenés esa orientación motivacional que seguramente cuando eras capitán y goleador tenía mucho de ego, de comparación social? Y sin embargo ahora se te pide que para poder continuar a lo largo de las categorías te vayas a tarea, porque tenés que tener mucho esfuerzo, mucho progreso personal y seguramente mucha motivación intrínseca, porque vas a tener pocos minutos de juego, pero vas a tener que mejorar para poder seguir en carrera. Entonces, es muy difícil esto. Por eso yo le decía, no todos los deportistas son para todos lados. Tenemos que tener claro cuáles son las claves y los valores bien marcados de éxito y de fracaso. ¿Mm? Acá el éxito y el fracaso están marcados en general por el mundo adulto y está dado principalmente por entrenadores y entrenadoras, por padres y madres y también por los compañeros. El grupo de pares también puede de alguna manera influenciar en determinar qué es ser exitoso y qué es ser un fracasado, ¿sí? Entonces, esto que el ambiente me devuelve, que también puede estar dirigido hacia la tarea, cuando el entorno lo que promueve es el progreso personal, la mejora, la optimización del potencial, o cuando el entorno lo que promueve es la comparación social, es el ser mejor el otro, es la motivación extrínseca. Entonces, cuando vemos las características que tiene esa institución y ese entorno, vemos entonces cómo el clima motivacional puede volver a influenciar en aquello que yo soy, en aquello que es un rasgo, como lo que traigo, como mi propia percepción de éxito y fracaso. Entonces vemos que está muy relacionado y que es un círculo, porque empieza con lo que yo traigo, pero después está lo que el entorno me da y a la vez eso vuelvo a lo que yo traigo modificado, es sumamente relevante. Entonces, poder conocer a través de dos cuestionarios distintos lo que yo traigo y lo que el entorno me genera, es una forma de alguna manera dar información de si yo estoy más ajustado hacia una situación puesta en el progreso y en mí mismo, o si está puesto más en terceras personas y en la comparación social. ¿Mm? Entonces,
De esto se trata un poco este modelo teórico, que es un modelo complejo, porque además después tenemos otro tercer cuestionario que yo no se los traje para esta vez, que es el tipo de implicación, pero tiene para cada una de sus patas un cuestionario distinto. ¿Mm? Acá les voy a traer el primero, el POSC. El POSC mide orientación motivacional, ¿sí? Esto es lo que cada uno trae, esta variable que tiene más que ver con el rasgo. Bueno, en este caso está hecho para el fútbol, pero se adapta para cada deporte. Y es un cuestionario que también responde a una escala Likert, como hemos visto que la gran mayoría responde a ese tipo de escala, que va de 1 a 5, es muy en desacuerdo a muy de acuerdo, ¿sí? Es muy cortito los ítems, es muy claro. No tiene como el lot que vieron que es bastante complejo porque empieza muchas veces en negativo. En este caso no. En este caso es bien sencillo el ítem y es muy fácil de poder contestar. ¿Mm? En cuanto a sus propiedades psicométricas en general, bueno, es una versión que fue elaborada en castellano, pero de un cuestionario que fue formulado originalmente en inglés. Es un grupo de la Universidad de Valencia quien se encargó de validarlo. Y es un ítem corto, ¿sí? Tiene 14 ítems, 7 corresponden a la dimensión orientación a la tarea y 7 orientación al ego. Es decir, que es parejito en cuanto a cómo se va dividiendo las dos dimensiones y sus ítems, ¿sí? Es una escala Likert, como vimos, que va del 1 al 5 y tiene muy adecuadas propiedades psicométricas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos el alfa de Cronbach, tiene un punto 66 y punto 76, en este caso para orientación, tarea y ego correspondientemente. Y de alguna forma tenemos que tener en claro en esta escala del 1 al 5, cuando hablaríamos de puntuaciones bajas, de puntuaciones moderadas y puntuaciones altas. Y acá yo considero que hice un aporte porque mi tesis doctoral fue una de las tesis que estableció el rango de alguna forma para poder interpretar este cuestionario desde un punto de vista más categórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas puntuaciones que son superiores a 3.5 son las que son consideradas elevadas, ¿sí? O sea, cuando un deportista tiene 3.5 para arriba, es decir, hasta 5, sería una puntuación elevada en orientación motivacional. Cuando un deportista tiene puntuaciones que se encuentran entre 2.5 y 3.4, son puntuaciones moderadas, y cuando las puntuaciones son de 2.5 para abajo, quiere decir que son puntuaciones bajas. Entonces, esto lo vamos a tener para la dimensional ego y para la dimensional la tarea. Y recuerden que al ser ortogonales podemos tener que las dos estén altas, que las dos estén bajas, que las dos estén moderadas. Si se puede determinar, si bien son independientes, las dos pueden tener las puntuaciones en la misma dirección. ¿Ah? Es más, sería buenísimo que tuvieran ego y tarea elevado. Sería muy potente, sobre todo para los deportistas. Lo que no sería tan saludable es que tarea esté baja y ego esté elevada. Eso sería quizá la figura menos saludable para un deportista. ¿Ah? Y en cuanto bueno, yo acá ya les fui comentando un poquito de cómo eran los puntos de corte. Acá tenemos los criterios de corrección. ¿Cuáles serían los ítems que van al ego y cuáles son los ítems que van a la tarea? ¿Sí? Y acá tenemos esto de los puntos de corte que recién les comenté y que mi tesis doctoral fue una de las que propuso este tipo de puntos de corte, más allá que otros estudios también iban estableciendo ciertas situaciones como similares. ¿Mm? En cuanto al informe de devolución, bueno, como siempre hacemos, la primer pata es explicar qué estamos hablando de esa dimensión, es decir, explicar teóricamente qué significaría una orientación motivacional a la tarea, ¿no? Entonces, en este caso ponemos que hace referencia a la percepción que el deportista tiene de sí mismo, valorando el esfuerzo y el progreso personal. Y después ya le marcamos cuál es su nivel, ¿no? Si la orientación a la tarea es moderada, esto indicaría que se percibe por momentos valorando el esfuerzo personal y por otros la comparación social.
¿Ah? Después le explicamos lo que es la orientación motivacional al ego y hacemos lo mismo explicándole específicamente en qué lugar quedó ese deportista, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos un deportista que tiene sus dos dimensiones, ego y tarea, de forma moderada. Es decir, las dos podrían mejorar, sí, pero la que más nos interesa que mejore, ¿cuál sería? ¿Ego o tarea? Tarea, Y ¿no? tarea, ¿no? Tarea. ¿Por qué? Porque estaríamos priorizando que ese deportista haga énfasis en su progreso personal, en la superación y en el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, este sería el informe de evolución que nosotros tenemos. Que claramente, después esto se puede como completar, por ejemplo, con una observación por categorías y ver al deportista si realmente en una situación de entrenamiento ese deportista está poniendo la mirada en sí mismo, ese deportista está poniendo la mirada en sus compañeros y demás. ¿Me dan un minuto para ir al baño? Porque me he tratado de aguantar, pero ya no doy más. Denme un minuto que ya vuelvo. El viaje me desorganizó. Estoy que me. Estás denme- con el jet lag, Verónica. no, no, estoy agotada. Pero denme un minuto que ya vuelvo porque digo, estoy tratando de aguantar, pero ya no aguanto. Ya Obvio. vuelvo en un minuto. Buenas, disculpen, pero estoy pronta ahí. ¿Estás, Bruno? Bueno, sí, no sigo cuando Bruno se suma. Flor, de esta Estoy. variable. Ah, perfecto. Bueno, para los dos, Bruno y Florencia. De esta variable,
que tiene que ver con esta variable individual, con la orientación motivacional y con el cuestionario propiamente dicho. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo me quedé pensando un poquito ahora en esto del informe y en hacer sugerencias también como para la mejora sobre todo de la orientación motivacional cuando está abajo en la orientación a la tarea. A mí se me ocurrió, no sé, vos me dirás, Verónica, hacer sugerencias en relación a establecer objetivos más de rendimiento, de tarea y, bueno, los de resultado también, pero como fortalecer esa parte. Pero no sé si puede ser una sugerencia válida o bueno, qué sugerencia se podría hacer al deportista. Sí. A ver, acordate que más tenemos que son objetivos de proceso y objetivos de resultado. Entonces, para poder optimizar la orientación a la tarea, iríamos a focalizar más en aquellos objetivos que son, de alguna manera, esto de proceso, de adquisición de logros, dominios y demás. Ahora, ¿sería en esta parte donde irían las sugerencias y acciones de mejora? No, sería cuando redactamos el informe final, cuando unimos varios cuestionarios. Es decir, en este momento le vamos a dar a cada uno lo que obtuvo en esta parte. Y es en ese informe final, en esa síntesis, donde le vamos a mostrar las acciones de mejora en su totalidad. Porque capaz que te dio orientación a la tarea moderado, pero también te dio optimismo, en el perfil optimista te dio también moderado. Entonces, no solamente le vamos a buscar estrategias para mejorar la superación personal, sino también para mejorar las estrategias de afrontamiento. Entonces, podemos unir y dar estrategias o acciones de mejora concretas que puedan trabajar más de una habilidad. Entonces, en este momento solamente devolvemos lo que el cuestionario nos dio. ¿Hacemos acciones de mejora? No. En esta parte no. ¿Dónde va a ir? Va a ir en este apartado final. Por eso vamos a dedicarle las últimas clases a esto que tiene que ser cómo redactamos un informe, cuáles son las acciones de mejora que sugerimos. Pero la primera parte que devolvemos es lo que el cuestionario nos da. No generamos ninguna sugerencia. Porque si no los entreveramos, porque si ahí le empezamos a cambiar, es decir, no, en esta parte, cuando informamos, estamos dando lo que de alguna Claro, manera los resultados, obtuvo digamos. como resultado. Bien, Exactamente. perfecto. Es la foto tal cual. Sin embargo, en esa síntesis global, sí le vamos a establecer acciones de mejora en donde le vamos a hacer propuestas. Y a veces la propuesta puede ser no solamente por un cuestionario, sino uniendo cómo se dio para ese deportista ese entramado de resultados. Porque si no vos decís, está, para esto le dio tal cosa, pero le dio un umbral de atención, concentración bajo, entonces no le podemos dar 200 estrategias distintas. Las estrategias no van a ser parceladas por cuestionario, sino que va a ser por el cruce y el entramado que le dio el perfil general. Entonces, para que ya Bien, sepan esto, no hacemos acciones de mejora por cuestionario. Es mucho más complejo la propuesta que les hago, porque es pensar de forma individual en lo que ese deportista necesita para optimizar todas las habilidades, no solamente una específica o la que le dio más floja, sino es hacerle un plan para que logre optimizar en general con ese perfil lo que dio, con esa combinación lo que le dio. ¿Ah? Yo no les puedo decir que dar acciones de mejora individuales está mal, porque no. Lo que quiero decir es que es mucho más comprometido y mucho más jugado hacer un perfil de devolución general con la combinación de todas las evaluaciones que hicimos. Es mucho más jugado eso. Pero bueno, y es como yo trabajo, pero no quiere decir que si yo devuelvo y doy acciones de mejora individuales, claro, lo que podemos también es, de alguna manera, generar cierta confusión, porque hay veces que incluso las acciones de mejora para uno es contradictoria con la de para otro cuestionario. Entonces, por eso yo le digo que en general busco primero tener ese perfil general de la batería de cuestionarios que utilicé y ahí al final es que hago acciones de mejora. ¿Ah? Pero, ya le digo, es una forma más personal de trabajo. ¿Mm? Bueno, vamos ahora
a la variable ambiental, a lo que es el clima motivacional. Bueno, el cuestionario de clima motivacional se llama PMCQ2, si es la segunda versión. Este cuestionario sigue siendo muy simple, a veces se hace un poco aburrido o repetitivo el que empieza en mi equipo, en mi equipo, en mi equipo, y que como es más largo que el anterior, hay veces como que hay muchas frases que te dicen, ah, pero esto ya me lo preguntó. En realidad recuerden que en todos los cuestionarios necesitamos como ver perfiles de respuesta que nos digan que una persona no respondió por deseabilidad social, sino que tiene cierta contundencia o que se van repitiendo determinados resultados. Pero en este cuestionario en general se hace un poquito más repetitivo que en otros, ¿sí? También responde una escala Likert y acá, en cuanto a sus propiedades psicométricas, vuelve a ser al equipo de Valencia quien adapta este instrumento, específicamente Isabel Balaguer, que tuve la suerte de estar ahora en el Congreso con ella, que realmente es una eminencia en psicología del deporte. Acá en este caso tenemos dos dimensiones, clima o percepción de un clima motivacional al ego y percepción de un clima motivacional a la tarea. Tiene más ítems, ustedes que recuerdan que el de orientación tenía 14 y este tiene 29, ¿sí? 14 están dirigidos a evaluar el clima motivacional al ego y 15 al clima motivacional a la tarea. Son muy parejitos igual la cantidad de ítems que evalúa una dimensión y que evalúa la otra. Es una escala Likert y tiene propiedades psicométricas que son aún más fuertes que la de orientación motivacional. Si ustedes ven, estos son una puntuación muy fuerte de este cuestionario que tiene 0,81 para el ego y 0,79 para el clima a la tarea. Es decir, que tiene unas muy altas propiedades psicométricas que lo hacen un cuestionario que es contundente. ¿Mm? En cuanto a la corrección, bueno, acá tenemos los ítems que corresponden a ego y los ítems que corresponden a tarea. Y los rangos son exactamente iguales al de orientación motivacional. Es decir, que teníamos que de 0 a 2,49 era bajo, que de 2,5 3,49 era moderado y que de 3,5 a 5 era elevado. Es decir, que acá es exactamente lo mismo a lo que sucedía con el de orientación motivacional. Me faltó aclararles, pero creo que ustedes ya lo ven, cuando es una escala Likert del 1 al 5 y vemos que los rangos es del 1 al 5, tenemos que dividir la puntuación que me dé acá, la divido sobre 14 al ego, porque son 14 ítems, y en el caso de tarea, lo que me dé acá lo divido entre 5. ¿Sí? Siempre porque no es el valor puro, sino que necesitamos que dentro de esa escala del 1 al 5 me dé. Entonces siempre sumamos y dividimos. ¿Ah? Bueno, acá tenemos lo que sería el informe de devolución y acá, bueno, en este caso yo acá la redacción la hice diferente, ¿no? Porque lo primero que hice fue ponerle qué puntuación trae y después le hago la interpretación. También estas veces, esto así lo hago porque muchas veces me aburro de plantearle el mismo formato. Entonces, en este caso es, primero le di el resultado y después le expliqué qué quería decir ese resultado, ¿no? Haría referencia que el deportista percibe que su entrenador premia, porque ustedes recuerden que esta es la percepción de cómo el entrenador premia. Es el clima motivacional, lo que genera en este caso mi entrenador. Hay otro específico que es lo que los padres generan y otro específico que es lo que los pares generan. Pero el PMCSQ2 es lo que genera el entrenador. Bueno, en este caso le dio un clima a la tarea elevado, es decir, que percibe que su entrenador premia el progreso personal, la superación y demás. Y en el caso, por ejemplo, de este el clima al ego, también le dio elevado. Entonces, ¿qué significaría? Bueno, que este deportista percibe que el entrenador de alguna manera
premia únicamente el rendimiento, premia la comparación social y demás. En este caso, si bien siguen siendo ortogonales como pasaba en orientación, como estamos hablando de la percepción que el deportista tiene de su entrenador, en general no son coincidentes. No da elevado tarea y ego. En general entienden que el entrenador o premia el ego o premia tarea. ¿Sí? Entonces, en general, este no suele dar coincidencia como sí lo puede dar el de orientación motivacional. Ya está mucho más marcado el entrenador premia solo unos pocos, premia a los mejores, o el entrenador está pendiente de que la gente realmente mejore. ¿Ah? Entonces, esto que yo les puse acá, en general, no se da, ¿no? Elevado en los dos, o moderado en los dos, o bajo en los dos. No, en cuando ven o hablan en referencia al entrenador, es uno por encima de otro. ¿Ah? Aunque la teoría sigue diciendo que son independientes y que son ortogonales. ¿Mm? Bueno, en relación a este, antes de pasar al último que tengo para el día de hoy, que es compromiso deportivo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? No, yo no los conocía en profundidad, ninguno de los dos. Sí, nada, había tomado contacto ahí en la especialización, sobre todo con esto más teórico de la motivación, pero no había como profundizado en los cuestionarios, así que nada, o sea, eh, estoy como entusiasmado de haber profundizado un poco en ello, nada, o sea, nada, y De, con ganas después de bicharlos también cada uno y eso, de mirar un poco más en detalle sí, los ítems y eso. verdad, Bruno, estos cuestionarios, los dos, los uso muchísimo. Y si Ujú, tengo que decir cuál de los dos uso más el de clima motivacional, es decir, cómo el deportista percibe que su entrenador motiva. ujú. ¿Ah? Pero es como que un cuestionario que uso frecuentemente. Y quiero volverme atrás solo para contarles, porque acá yo les hablé de la autora, que es Isabel Balaguer, bueno, y les hablé hoy de la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación habla de los tipos de motivación: motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación. Entonces, esta autora, Isabel Balaguer, creó de alguna manera una nueva teoría que une la teoría de metas de logro y la teoría de la autodeterminación, en lo que se llama de alguna manera el empowering coaching, el empoderamiento del entrenador. ¿Y qué toma el empowering coaching? Bueno, toma por un lado la motivación intrínseca de la teoría de la autodeterminación, es decir, practicar el deporte por el propio placer de hacerlo, y toma la orientación y el clima, y sobre todo el clima, a la tarea. Es decir, que crea una nueva, vamos a decir, fórmula para poder entender, y un nuevo instrumento de medida que une dos teorías de la motivación distintas: la teoría de metas de logro y la teoría de la autodeterminación. Entonces, ¿qué es lo que usa? Una pata de una, motivación intrínseca para autodeterminación, y clima a la tarea de metas de teoría de logro. Entonces, ¿qué dice? Que un entrenador que esté focalizado en desarrollar la motivación intrínseca y que además sus deportistas perciben que desarrolla el progreso personal, es un entrenador que se empodera. Entonces, es importante ver cómo, si bien las teorías están separadas, muchas veces con el tiempo las teorías se empiezan a unir, y la primera forma de unirse es a través de algunos instrumentos de medida. ¿Sí? En este caso, habla claramente de dos modelos teóricos distintos, pero crean un nuevo instrumento que toma una pata de cada uno. ¿Ah? Esto es algo relativamente nuevo, el Empowering Coaching, y habla como de climas de empoderamiento y climas que no favorecen el empoderamiento. ¿Ah? Entonces, vemos ahí cómo se empiezan a unir estos modelos teóricos. ¿Ah? Si quieren en algún momento poder conocer esta teoría y el instrumento, se llama Empowering Coaching. ¿Ah? El empoderamiento de los entrenadores. ¿Mm? ¿Ah? Les traigo esto porque si bien yo no utilizo el Empowering Coaching, es muy importante tenerlo en cuenta, y realmente es un instrumento que le da
esto, validez y poder al entrenador y a su capacidad como motivador y de crear climas agradables y climas saludables. Y de poder medirlos, porque lo otro es eso, también, poder medirlos. Bueno, y les voy a contar ahora el último de los cuestionarios que vamos a ver hoy. Estos 3 cuestionarios que vimos, estos 3 últimos, fueron parte de mi tesis doctoral. Los 3 los utilicé en mi tesis doctoral, utilicé muchos más porque fueron como 7 cuestionarios, pero realmente es una batería a la cual yo le tengo mucho cariño y es una batería que la utilizo hace mucho tiempo. Ahora ya, por supuesto, no los utilizo todos juntos, pero sí es como de muchísima utilidad. Bueno, el compromiso deportivo es un modelo muy potente dentro de la psicología del deporte, porque lo primero que nos va a permitir conocer es por qué motivos hay algunas personas que logran mantenerse adheridas a la práctica deportiva y por qué otros no. Entonces, nos va a poder permitir comprender de alguna manera el vínculo, la adherencia, la cantidad de años que hacen a esta relación entre una persona y la práctica deportiva. Es un modelo complejo porque tiene muchas dimensiones dentro de sí, ¿sí? Lo primero, como siempre, es definir la habilidad, y la habilidad del compromiso deportivo es un constructo 100% psicológico, porque representa un deseo. Es decir, que el deseo es un constructo 100% psicológico. Entonces, en el caso del compromiso deportivo, lo que representa es el deseo de querer continuar practicando el deporte que estoy realizando, sobre todo en un futuro inmediato, esta temporada y la siguiente. Si cuando yo administro este cuestionario, de alguna manera en cuanto a temporalidad, sé que me está hablando de esta temporada y probablemente también de la siguiente, pero no me está hablando de acá a 5 años, sino que me permite poder hablar de un tiempo relativamente prudencial. ¿Sí? Este modelo teórico, que su autora principal es Scanlan, es una autora norteamericana, y el cuestionario está adaptado al castellano, al catalán y al portugués por la misma persona, que se llama Catarina Sousa, una estudiante que estuvo en mi tribunal de doctorado, pero además era un año más grande que yo en el doctorado, o sea, alguien muy joven pero brillante. Hizo una adaptación lingüística a 3 idiomas distintos. Ella era portuguesa y lo hizo al portugués, al catalán y al español. Así que tremendo lo que hizo, y esa fue parte de su tesis doctoral. Bueno, el constructo o el modelo teórico del compromiso deportivo tiene dentro de sí varias dimensiones que de alguna manera lo que determinan es si cada una de estas dimensiones aumentan el compromiso, es decir, aumentan el deseo de seguir practicando el deporte, o por el contrario lo minimizan. ¿Sí? Entonces, la primera dimensión en aparecer es la diversión deportiva. La diversión deportiva, que es el placer por hacer este deporte, la pasión, de alguna manera el disfrute, correlaciona muy positivamente con el compromiso. Es decir, que a mayor diversión, mayor compromiso. Y esta variable es la más determinante como predictora. ¿Qué quiere decir? Que cuando un deportista nos dice que disfruta de practicar el deporte, tenemos altas probabilidades de que se mantenga adherido y de que ese compromiso aumente. Mientras que si un deportista presenta bajos niveles de diversión deportiva, hay alto riesgo de que ese deportista pueda abandonar. Es la dimensión que más predice el compromiso, la primera y la más potente. La segunda dimensión, que se llama alternativas a la implicación, quiere decir que son todas de alguna manera las actividades que compiten con el deporte, ¿no? A esto le podemos llamar estudio, le podemos llamar otro deporte, le podemos llamar hobbies, le podemos llamar amigos, pareja. Es decir, son todas las otras actividades que de alguna manera me quitan atención y tiempo en relación al deporte. Y esta es la única variable que correlaciona 100% de forma negativa. Es decir, que cuando tenemos muchas alternativas, hay menos compromiso deportivo.
Claro, acá uno se pregunta, pero pará, me estás diciendo el estudio. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a un deportista de alto rendimiento? Que no estudie porque eso de alguna manera le quita fuerza a su compromiso. No, claramente nunca le diríamos que no estudie. Pero, por ejemplo, sí tendríamos que pensar en un tipo de estudio que sea adaptado a la vida de un deportista, ¿no? Por ejemplo, estudiar por tutorías o estudiar en un tiempo que no sea el 100% como el resto de sus compañeros de su edad que no practican deporte. ¿Sí? Esto sobre todo pasa cuando tenemos deportistas que ya están en el alto rendimiento y que también tienen una vida universitaria, que es inviable que puedan seguir el mismo ritmo que sus compañeros no deportistas, ¿no? O que puedan ser médicos y abogados en 5 o 6 años. Probablemente la carrera les lleve mucho más. ¿Ah? Por eso hoy hay una alta preocupación con lo que se llama la carrera dual, que es promover que el deportista estudie. ¿Por qué? Porque sabemos que es muy importante, pero también tenemos que tener claro que si el deportista quiere llevar una carrera a tiempo real como el resto de sus compañeros, eso va a disminuir su compromiso porque su energía se va a ver dividida entre el deporte y otra actividad. En relación a la vida social, por ejemplo, esto de decir, bueno, los jóvenes tienen que también, además del deporte, poder mantener una vida social acorde a su edad, ir a los cumpleaños de 15, ir a las fiestas. Bueno, claramente, o tener pareja, si un deportista quiere llevar una vida social de forma normal para su etapa vital, va a ser muy difícil que pueda tener un compromiso elevado a nivel deportivo. ¿Por qué? Porque su energía va a estar dividida en intereses que son muy potentes. Entonces, tenemos como agentes de salud que trabajar mucho en este punto, porque hay que buscar que esos jóvenes deportistas tengan espacio para el tiempo y la recreación, pero está claro que van a tener que hacer muchas renuncias a nivel social y que no hay otra forma de poder llevar adelante una vida deportiva de alto nivel sin esa renuncia. Entonces, esta variable es una variable que también predice altamente el compromiso deportivo, pero de forma negativa. ¿Qué quiere decir? Que a mayor alternativas, menos compromiso, o cuando hay pocas alternativas, aumenta el compromiso. Acá está esta correlación negativa. Cuando una sube, la otra baja. Mientras que en diversión era, si las dos están altas, mejoran, si las dos están bajas, también disminuye esa probabilidad. ¿Mm? En cuanto a las inversiones personales, está haciendo alusión a todo lo que el deportista y también su familia de alguna manera dedica tiempo, dedica dinero, dedica de alguna manera esfuerzos. Entonces, cuando una persona realmente ha hecho muchos esfuerzos y muchas inversiones y capaz que en un momento disminuye la motivación, piensa 3 veces antes de dejar. ¿Por qué? Porque dice, mirá todo el tiempo que yo llevo dedicado en esto, mirá todo el dinero que yo llevo puesto en esto, mirá todo lo... Entonces, cuando una actividad no tiene importancia y yo le dediqué poca cosa, rápidamente abandono y ya está, y no me cuestiono, no me quemo la cabeza. Pero cuando alguien ha puesto mucho, sí, de alguna manera se cuestiona y piensa varias veces antes de decir, tal, lo dejo acá porque me aburrió. ¿No? No, uno realmente es como un protector. Entonces, a mayor inversión, mayor compromiso. Es una correlación positiva. ¿Mm? La siguiente dimensión tiene que ver con las coacciones sociales y acá tiene que ver de alguna manera con las presiones que el entorno, específicamente los padres, pueden ejercer en la vida de los deportistas. Y acá la literatura científica es ambigua porque marca una contradicción entre autores que hablan de que cuando hay más coacciones hay más compromiso, mientras que otros dicen que cuando hay más coacciones hay menos compromiso. Pero esto no quiere decir que la comunidad científica esté dividida, sino que esto tiene una explicación que es muy clara. Cuando los niños son pequeños, si los papás no están atrás en la iniciación deportiva, no los llevan el sábado a los partidos, no le compran los materiales, no de alguna manera a veces los obligan a ir porque, ay, tengo la pijamada o tengo el cumpleaños de fulanito, te dicen, no, vas a la pijamada, pero te paso a buscar y vas al partido. Si esos papás no están por detrás, es muy probable que el niño no vaya, porque estoy cansado, porque hay otro plan que es más divertido.
Entonces, cuando estamos hablando de la niñez y de la iniciación deportiva, a mayor coacción social, más compromiso deportivo. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos hablando de un joven que está en la fase de tecnificación o incluso en el alto rendimiento y esos padres siguen coaccionando? Siguen de alguna manera influyendo y presionando entre el vínculo entre el deportista y su actividad deportiva. Bueno, en este caso hay una relación que es negativa. A mayor coacción, menos compromiso. Y acá yo tengo que decir que este fue el punto central de mi tesis doctoral, que en donde se unía las variables, compromiso deportivo, motivación, como vimos recién, y burnout. Y ahí pudimos, a través de un modelo explicativo, que es el modelo de las regresiones, ver que en vez de ser el entrenador, que era lo que yo pensaba, lo que podía influir más en la posibilidad de tener burnout y abandonar, fueron los padres, a través de esta y a través de esta. Es decir, que las dimensiones que hacen alusión directa a los padres fueron las más determinantes frente a la posibilidad de padecer burnout y de abandonar. Entonces fue algo que a mí me llamó poderosamente la atención porque yo pensaba mucho más en el vínculo con el entrenador, mucho más en la diversión deportiva y sin embargo fue la presencia de los papás y cómo presionaban y cómo apoyaban lo que determinó esta posibilidad de enfermar y esta posibilidad de abandonar. ¿Mm? En cuanto a las oportunidades de la implicación, son todas las ventajas que yo puedo obtener a través de esta práctica deportiva, ¿no? Dinero, estatus, premios, viajes, trofeos, es decir, todo lo que de alguna manera a mí me da el deporte. Y claramente hay una correlación positiva. Cuantas más ventajas y oportunidades que yo creo que pueda obtener de esta práctica, más compromiso deportivo voy a tener. ¿Mm? Y por último, la que aparece en amarillo, y está en amarillo porque es la última en introducirse al modelo teórico, es decir, que este modelo teórico primero estuvo conformado por estas que presenté antes y luego es que aparece apoyo social. Bueno, el apoyo social de alguna manera tiene o habla o hace alusión a todos los facilitadores o todas las personas que nos hacen de red de contención y colaboran para que la tarea deportiva sea más sencilla, ¿no? En este caso hablamos específicamente de los padres y madres, entonces, y se relaciona directamente con, por ejemplo, tenerme la comida pronta y llevármela para en el tránsito entre el colegio y el entrenamiento, el hecho de tenerme muchas veces la ropa pronta, el bolso, el lavado, bueno, todas esas ayudas que me pueden dar para facilitarme la tarea. Y claramente, cuanto más apoyo social hay, más compromiso deportivo está. ¿Ah? Yo les dije, en relación a mi tesis doctoral, mi sorpresa fue que cuando había un elevado apoyo social, era una capa de protección frente a la posibilidad de desarrollar burnout y de abandonar, mientras que cuando había muchas coacciones sociales, era de alguna manera un predictor que aumentaba la posibilidad de enfermar por burnout y de abandonar el deporte. Entonces, como ven, las dimensiones, más allá que es un solo cuestionario, es un cuestionario que nos permite entender a través de todo un cuadro cuáles son los protectores que tenemos frente al posible abandono y cuáles son las dimensiones que me hacen más vulnerables. Entonces, es un cuestionario que nos da un panorama como muy general. Y lo que me olvidé de contarles es que este modelo teórico del compromiso deportivo no parte del deporte, sino que parte de una teoría que establece o que viene de las relaciones amorosas, ¿no? De por qué hay parejas que a lo largo del tiempo se sostienen, mientras que otras rápidamente o frente a cualquier adversidad se rompen, ¿sí? Entonces, a partir de ese modelo de las relaciones amorosas, es que se adapta a este modelo y constructo del compromiso en el deporte. ¿Mm? Del marco teórico, dudas, preguntas, algo de lo que haga a la teoría. Nada, perfecto. Vamos a ir ahora al instrumento.
El instrumento también es una escala Likert que va del 1 al 5. Es un cuestionario que a veces se complejiza porque tiene palabras, ustedes recuerden que está hecho en el castellano. Por ejemplo, si ustedes ven el ítem que está acá, dice, creo que debo seguir jugando al fútbol para que la gente no piense que soy un rajado. Entonces, por ejemplo, el concepto rajado no es un concepto que para nosotros sea común. Si rajado quiere decir cobarde o cagón. Entonces, esto es algo que nosotros a la hora de utilizarlo lo tenemos que explicar porque no lo podemos cambiar así como así, porque recuerden que no está adaptado al Uruguay, sino que este cuestionario es español. Entonces, tiene algunas frases que por más que en este rajado no lo entiende ninguno. O sea, que hay que explicarle, pero en otras tienen que ver con si se enfadan, que es enojo. Bueno, ahí uno puede entender un poquito más, pero esta palabra en general es muy compleja, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay diferencias que tienen que ver hacia lo cultural o lo idiosincrático. ¿Mm? Bueno, la autora es Sousa et al, es Sousa Catarina, es alguien muy joven que lo elaboró y lo adaptó, pero el modelo teórico viene siendo de la autora que es esta autora norteamericana, Scanlan. Tiene 32 ítems que corresponde a 7 dimensiones distintas, ¿sí? Las que vimos en el cuadrito recién. Es una escala Likert que va del 1 al 5, estoy muy en desacuerdo a muy de acuerdo, y hay diferencia en cuanto a las propiedades psicométricas de acuerdo a cada una de las dimensiones. Hay dimensiones muy fuertes y hay otras que no lo son tanto, ¿sí? Si nosotros vemos dentro del compromiso deportivo, el compromiso deportivo es una dimensión que también está, tiene un alfa adecuado de 65, diversión tiene un alfa muy elevado de 0,83, alternativas tiene 0,61, pero miren inversiones personales. Tiene un alfa entre débil a moderado de 0,42. Esto, lo que tiene que ver con las inversiones personales, es la que dio más débil en cuanto a sus propiedades. ¿Mm? La forma de corrección, tenemos las 7 dimensiones y tenemos los ítems que hace a cada una de esas dimensiones. Mantiene el mismo rango que pasaba con orientación y clima motivacional. En la escala del 1 al 5 tenemos puntuaciones del 1 al 2,5 que son consideradas, al 2, perdón, al 2,49 que son consideradas bajas, del 2,5 al 3,49 moderadas y del 3,5 al 5 que son elevadas, ¿sí? Esto mantiene al igual que las que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Mm? El informe es medio tedioso porque ¿qué pasa? Son muchas dimensiones, son 7 dimensiones, entonces llega un momento que es complejo, pero si ustedes miran, y acá está marcado en negrita, si no me equivoco, no le hice recuadro, el deportista puede hacerse de un perfil total de su compromiso y puede de alguna manera fijarse cuáles son las dimensiones más fuertes que lo acompañan y lo protegen para estar adherido más tiempo y cuáles son las que están más flojas o a trabajar, ¿no? En cuanto a compromiso, dio moderado, ¿no? Acá lo tenemos. Es esto de por momentos tiene deseos y ganas de continuar con sus prácticas y por otros momentos no. La diversión dio moderada. Es decir, que por momentos se divierte, pero por momentos no la pasa tan bien. Las alternativas son moderadas. ¿Y acá qué sería lo ideal? Que las alternativas sean moderadas, bajas o altas. Bajas, ¿no? Bajas, porque recuerden que esta era la única dimensión que tenía 100% una correlación negativa. Cuantas más alternativas tengo, más se divide en mi energía y menos compromiso hay. Entonces, en este caso, estas deberían estar bajas y estas dos deberían estar altas. ¿Ah? En cuanto a las inversiones personales, acá uno podría poner, tiene que estar alta, baja o moderada. Sin embargo, en la redacción, yo en este caso le puse el deportista que dedica tiempo, porque si no poníamos, o sea, para que también quede claro de qué estamos hablando solamente. Entonces, dedicarle mucho tiempo, dedicarle algo de tiempo o no dedicarle tiempo.
Entonces, en este caso, el deportista dedica tiempo y por lo tanto está más protegido porque el dedicar tiempo tenía una correlación positiva. En cuanto a las coacciones sociales, en este caso dio moderadas. Y acá, ¿qué sería lo ideal de puntuación como esperable? Y creo que puede depender un poco de la edad del deportista también, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener que interpretar? De acuerdo a su etapa vital. Si es un niño, tendríamos que pensar que percibe que sus padres están ahí, aunque no molesta tanto. Ahora, que en un adolescente o en un adulto las coacciones sean moderadas, ya nos abre los ganchos, es decir, hey, ojo, porque además sabemos que coacciones sociales es uno de los que explica el burnout. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. Entonces, acá en qué nos vamos a fijar en la edad del deportista. ¿Ah? Fundamental. Por eso yo le decía, no pongamos acciones de mejora solamente en una, pongamos acciones de mejora cuando tengamos todo el panorama complejo y también lo unimos con las variables sociodemográficas como la de la edad, los años de experiencia y todo el resto. ¿Mm? En cuanto a las oportunidades de la implicación, miren en este caso, el deportista percibe que la práctica deportiva le da algunas ventajas, ¿no? ¿Qué sería lo ideal que ponga acá, que sea lo esperable? Le dé muchas ventajas, digamos. Muchas ventajas o que perciba que tiene elevadas ventajas o oportunidades. En este caso, ve algunas, pero otras no las ve. ¿Mm? Y en la última, que era esta que se agregaba al final, apoyo social, el deportista siente que su familia lo apoya y colabora. Por lo tanto, acá es un gran protector. Entonces, claro, como ven, es un informe larguísimo, larguísimo, porque tiene 7 dimensiones, pero cuando uno en general lo puede ver, empieza a darse cuenta realmente cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos más fuertes que nos protegen en relación a estar vinculados y adheridos por mucho tiempo con el deporte. ¿Ah? Entonces, a veces este es un cuestionario que pienso mucho para aplicarlo, es decir, ¿me va a dar información que valga la pena? Sí. Entonces, a veces me pasa, por ejemplo, en Nacional, que tengo categorías en donde trae mucho el entrenador, son poco comprometidos, no le dedican cosas o no se esfuerzan. Bueno, entonces vale la pena aplicarlo. ¿Por qué? Porque capaz que lo que le podemos transmitir al entrenador, que tiene puntos frágiles, pero que también hay otros puntos que pueden ser muy positivos para aumentar el compromiso. ¿Ah? Entonces acá un poco lo que voy mediando es, ¿vale la pena porque lleva su tiempo y porque lleva un análisis más profundo a administrarlo o no? Y la verdad que cuando vale la pena nos da información enorme, nos da un perfil tipo puzzle para poder mover piezas. Entonces, pero también es cierto que cuando no hay necesidad de aplicarlo y lo hacemos, es como un poco desgastante y a veces el entrenador y el equipo no percibe que haya dado una información rica, porque en realidad no se necesitaba aplicar, porque ya funcionaba, ya había compromiso. Entonces, es como que hay que tener una buena lupa para saber cuándo hacer uso de este cuestionario. No es un cuestionario para estar pasando 3 veces al año, no. No es un cuestionario para aplicarlo a todo el mundo, ¿no? Porque como que desgasta un poco. Es un cuestionario para aquellos que nosotros nos queda la duda de cómo es la dinámica y de qué se podría fortalecer para mejorar ese compromiso. ¿Ah? Bueno, esto era un poquito lo que tenía para hoy, que capaz que me apuré de más, tengo 200 cuestionarios más, pero bueno, si quieren preguntarme algo específico de alguno de ellos o trabajar sobre algunos de los que hemos visto hasta ahora y que también han visto con Estefanía y demás, que les haya quedado como duda o también pensando, ¿no? ¿Cómo se pueden ir uniendo todos los cuestionarios? ¿Cómo también pensar en seleccionar una batería de cuestionarios a partir de todo lo que han visto en estas 3 clases? No, de mi parte todo muy claro, Verónica. Me quedaba ¿Mm? pensando un poco en este último ¿Mm? cuestionario que me resultó, o sea, no sé si complejo, pero
pero sí como que las dimensiones, después de que las explicaste, sí, obvio, pero a priori algunas en otros cuestionarios suelen ser como más intuitivas, ¿no? Cuando uno no lo conoce, y me resultó que, ¿no? Tal vez por la forma en que esté redactado, mismo esto que vos decís de la influencia ahí o del catalán o de un español distinto al rioplatense, me resultó un poco complejo de interpretar cada una de las dimensiones, ¿no? ¿A qué Es hacía como vos referencia decís, con esto de la alternativa a la implicación, por ejemplo? ah, no es intuitivo, no es como tan claro decir, no, Exacto. en este requiere como mucho estudio por detrás. Es decir, Ujú. antes de aplicar este cuestionario, uno tiene como que leer mucho para que te quede claro además cuáles son los ítems que van a cada uno, porque probablemente te vayan a preguntar, porque como lingüísticamente tiene muchas cosas que no son propias, en este caso del uruguayo, tenés que tener mucho estudio por detrás. ¿Ah? Y también pasa que nuevamente hay a veces que son recurrentes, porque como pregunta por los padres y por la coacción de los padres, muchas veces te pregunta, ¿practica el deporte para agradar a tu padre? ¿Practica el deporte para agradar a tu madre? ¿Practica el deporte para agradar al entrenador? Entonces, claro, en un momento parece como que es una broma, me están, o sea, Claro. es como, yo no Dice que practico estás el buscando deporte. ese resultado. Al fin y al cabo parecería esto que hablamos a veces del sesgo, ¿no? Bueno, que me estás como pulseando. Entonces, claro, ese punto trabaja con acciones sociales. Es decir, al fin y al cabo, ¿por quién estoy haciendo esto? Ah, y además, algunos sienten que agradar al padre no es una coacción, sino es un regalo. Entonces, por eso, no es un cuestionario intuitivo o no es un cuestionario en donde uno fácilmente puede interpretar la unión entre el ítem y la subescala. No, no lo es. Ah, en este caso yo les conté muy puntual el de los padres, porque decís, está, sí, pero ojo porque los padres también había apoyo social. Hay dos dimensiones que están vinculadas con los padres. ¿Ah? Entonces, sí decirle, es un cuestionario que necesita estudio. Y lo otro, a lo largo de los años, yo hace 15 años que soy doctora y que me recibí con esta tesis y con este cuestionario, y me costó muchísimo hacer el capítulo teórico de compromiso deportivo porque había muy poco. Al día de hoy sigue pasando lo mismo. Hay pocos artículos en relación a compromiso deportivo y hay poca literatura. Es decir, la estructura, el modelo es tan fuerte y tan potente que como no ha podido desarrollar mucho más. Entonces, es un modelo que hay que tener muy claro, pero que también esto no ha desarrollado mucho más marco teórico. ¿Sí? Ahora que estuve en las Islas Baleares y es parte de lo que va a ser mi proyecto sabático para el semestre que viene, se está empezando a estudiar una pata negativa del compromiso deportivo, que tiene que ver con algo que se llama como atrapamiento, que es que de alguna manera esto que nosotros vemos como muy positivo, que es la adherencia al deporte, también pueda significar para alguien que se compromete con esto porque se sienta atrapado. No soy capaz de hacer otra cosa que no sea esto. Entonces, eso ya no sería tan positivo. No es que yo elijo hacer el deporte, tengo el deseo de hacer el deporte. Siento que si no hago esto no sirvo para otra cosa. No tengo nada más que esto. Entonces, claramente, eso no sería un aspecto positivo del compromiso. Entonces, pero esto es algo sumamente nuevo, que es esta variable que se llama atrapamiento, ¿ah? Que es la pata negativa del compromiso, ¿ah? Que si bien hay cuestionarios, recién se está puliendo esto nuevo, ¿no? Entonces, para que vean cómo los modelos teóricos, si bien tienen todo su sustento y demás, también se empiezan a poner a prueba y como en jaque, ¿no? Es decir, bueno, ahora estamos viendo que no todo lo que hace el compromiso deportivo es positivo, ¿no? Y que estar vinculado muchos años con el deporte tampoco necesariamente es positivo. ¿Ah? Entonces, para que vean esto, ¿no? Cómo van evolucionando los conceptos y cambiando las miradas y demás. ¿Ah? ¿Conocían a todos los cuestionarios que vimos en la clase de hoy? Vos, Flo, sí los No, conocías a todos los de... Sí, ¿Ah? sí, sí, los yo, tenía, yo los conocí el de usábamos. rejilla, mm, eh, y después en realidad los motivación
no estoy exactamente seguro, seguro no los apliqué, tal vez los vi como medio por arriba en la especialización. En la rejilla sí, lo conocía y lo apliqué en la pasantía. Ah, buenísimo. A ver, porque están buenos, pero también tienen que saber que hay para cada una de estas habilidades psicológicas, para compromiso no hay otro, pero sí para motivación hay un montón más, pero sí, sobre todo, el que hace la teoría de la autodeterminación es otra teoría muy potente, y después hay miles de teorías, pero hay algunas que, desde mi punto de vista, no ajustan tanto al deporte. Y en concentración sí está, sobre todo, ya les dije, el TAIS es el más conocido de todos, pero realmente yo veo muy, muy difícil su aplicación con tanta cantidad de ítems y con la duración que lleva, ¿no? Hay gente que está empezando a cortar los cuestionarios. Están utilizando, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero utilizar 2 ítems de esta dimensión, 2 ítems de otra, 2 ítems de otra. Esto es como una nueva tendencia que también se está utilizando y que de hecho en algunas investigaciones publicadas lo toman en cuenta. No es un instrumento nuevo, sino es tomar parcializadamente. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede desarmar el cuestionario, pero también le quiero decir esto porque a veces, bueno, del TAIS uno podría intentar captar para mi deporte cuál sería esa combinación ideal y qué ítems podría tomar. ¿Ah? Es una nueva tendencia para a veces es no usar los cuestionarios completos. Esto no serviría para investigar, sí para evaluar. ¿Sí? Es tomar una partecita que me pueda servir y que incluso si después quisiéramos preguntar como si fuera una entrevista semiestructurada, algo más utilizando, esto a mí sí me parece muy rico, utilizar algunos ítems o preguntas de los cuestionarios y reformularlo como entrevista semiestructurada, como forma de profundizar en eso, puede llegar a servir. Sobre todo en aquellos ítems que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, si hay un ítem que habla de coacción social de los padres y está muy alto y muy potente, que yo lo puedo utilizar como una forma de ir a ese deportista y hablar en una entrevista a partir de eso y poder seguir profundizando, es algo muy valioso. ¿Ah? Pero ahí dejamos de utilizar cuestionario y pasamos a entrevistas semiestructuradas. ¿Ah? Pero, ¿cuál fue el punto de partida? El ítem del cuestionario. ¿Ah? Entonces, eso también nos puede servir para entender esa evaluación. ¿No? Preguntas, dudas que tengan. No, en parte todo impecable. Flo. Igual por acá también. Ah, entonces, bueno, vamos dejando entonces hoy por acá y en la próxima vamos a empezar a ver, bueno, qué pasa cuando unimos, ¿no? Recuerden que junto con Estefanía les vamos a ofrecer algunos de los casos que tenemos de deportistas ya evaluados para que ustedes los puedan corregir, capaz que también podemos hacer un poquito la dinámica en clase, de corregir algunos en clase, pero después, ¿cómo informamos? ¿Ah? En las últimas 2 clases vamos a ver un poco esto de cómo armar el completo y después cómo transmitimos no solamente los resultados, sino las acciones de mejora, ¿no? Cómo transformamos toda esa información en algo que sea entendible, comprensible y sobre todo que le dé herramientas de cambio a aquella persona que la recibe. O sea que nos vamos como a esa patita final que es súper importante, es que le quede 100% claro qué me pasa, cuál es mi foto de esta evaluación. ¿Ah? Así que bueno, nos vemos el martes que viene, ya empezando la penúltima clase, ¿eh? Se han ido, no sé ustedes, pero a mí entre el viaje y demás, es como que el curso Se fue volando. Fue se muy fue rápido, volando. es verdad. ¿Ah? No, sí. Después lo que les voy a pedir, ya que ustedes fueron los primeros que hicieron, pero esto para la última clase no voy a hacer nada estandarizado, es que puedan hacer como una mini evaluación, pero sobre todo más cualitativa, ¿no? ¿Qué les pareció el curso? ¿Qué características consideran de las del curso que fueron las más fuertes? ¿Qué es lo que habríamos que mejorar? O sea, ya que fue como la primera versión, sobre todo sacándola fuera de un programa de maestría, de qué les pareció en general la estructura del curso, las temáticas dadas
Y bueno, esto, y sobre todo también pensando en el año que viene una nueva versión, de qué ajustes podríamos llegar a realizar. Buenazo. ¿Ah? Buenísimo. Bueno, nos vemos el martes Bueno, que viene. nos vemos, buen descanso. Nos vemos, Que chau, chau. pasen bien. Chao, chao.